Bien, buenos días a todos, saludos para aquellos que están escuchándonos a través de la transmisión. Y hoy, 20 de octubre del 2019, estamos aquí en nuestra iglesia bautista de Maldonado, en el barrio San Gabriel. Damos gracias a Dios por esto y hoy vamos a hablar un cuanto a Cristo, a lo que es la vida de Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en estos momentos? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en estos momentos? Sabemos que el Señor está vivo, no está muerto, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar un poquito sobre la obra de Cristo, sobre lo que Él está haciendo en estos momentos. Él lo que está haciendo en el cielo es sumamente amplio e importante. Ofrece a los cristianos completa seguridad que determina el servicio y destino de todos los que han puesto su confianza en Él. Normalmente aún los cristianos desconocen la obra que el Señor está haciendo en la actualidad. La primera cosa que vamos a tocar hoy en el primer punto, el ejercicio de la autoridad universal. Un misterio este presente en el hecho de que el Padre le dio a Cristo toda potestad. El hecho de que la persona de Cristo es igual al Padre. Es difícil entender cómo podía el Padre darle alguna autoridad al Hijo que no fuera ya suya por derecho propio. Lo cierto es que a Cristo se le dio toda potestad. En Mateo, dejando el dedo allí en donde yo le marqué recién en Colosenses 1:16, Mateo capítulo 28, versículo 18, les leo para que podamos llegar rápido ahí. Escuchen, así solamente un versículo y luego volvemos al otro pasaje que les marqué. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Cristo se le dio toda la autoridad, dice, en el cielo y en la tierra. Y este poder, aunque al principio se usó para la creación de todas las cosas, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A Cristo se le dio toda la autoridad. Recién leía cómo es que le da la autoridad si ya la autoridad la tenía anteriormente. El Señor Jesucristo estuvo en la creación. Juan lo dice en el capítulo 1, el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, era Dios realmente, y está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Al Señor se le otorga el poder absoluto, sujetándole todo debajo de sus pies, excepto al Padre. Este poder estará en vigor en la edad venidera del reino, con el fin de mantener sometido a los dominios, las autoridades y las potencias. Aún la muerte estará sujeto a Él, así lo dice en 1 Corintios 15. El Hijo tiene autoridad y por tanto puede ponerla en ejercicio donde es necesario. Así que Él tiene autoridad universal en el cielo y en la tierra. Segundo punto, Él es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. En el mismo versículo ahí, el 1:18 de Colosenses dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor Jesucristo, primer resucitado, allí donde el Señor resucitó como nuevo cuerpo, no como Lázaro, no como otros que pudieron resucitar, sino el Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos con cuerpo nuevo, con cuerpo renovado, como el cuerpo que vamos a tener nosotros en la eternidad.
ahí en el libro de Efesios, unas páginas para atrás, 1.22. 1.22 de Efesios dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Primer punto, vimos que Él es la autoridad universal. Segundo punto, vimos que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y mucho se habla la Biblia sobre la relación de Cristo con el reino futuro. Cuando Él va a ser rey sobre Israel y todas las naciones que entren en ese reino. Y esto va a suceder cuando Él venga otra vez a la tierra. Pero en el presente, el Padre lo colocó como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es cierto que durante el ministerio de Cristo en la tierra, la iglesia no estaba constituida aún, hasta que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés y ahí comenzó a funcionar la iglesia. Ahí fue el comienzo de una iglesia organizada, la congregación que recibe la salvación y por ende al Espíritu Santo forman el cuerpo y Cristo es su cabeza. Últimamente veo muchas páginas de Israel. Una de las páginas de Israel mostraba un video allá en la ciudad de Jerusalén abajo y decía: el Mesías está por venir. En algunas yo le pongo: el Mesías ya vino. El Mesías va a venir a buscarnos, va a volver a la tierra por segunda vez, pero ya no va a ser como el pueblo de Israel lo espera. El Mesías ya vino. El Salvador ya vino. Aún los israelitas están esperando ese Mesías que ya vino. La iglesia constituida de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las razas es el plan celestial de Dios y es el señorío de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La denominación que nosotros tenemos u otras personas tienen no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. En el sentido de que el nombre de la iglesia no constituye que el Señor va, ejemplo, somos de denominación bautista, solo los bautistas van al cielo. Hay algunos bautistas que sí lo creen. Yo no lo creo. Yo creo que todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador, ese va a ir al cielo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien puede la salvación, solo Jesucristo. Juan nos dice que el Espíritu Santo guía al creyente que está rendido a Él. Y dice que nos da toda la verdad. El Espíritu no imparte el mensaje, sino que habla al corazón del cristiano lo que él oye. Es un gran privilegio el que tiene cada miembro de recibir un mensaje directo de enseñanza y fortaleza del jefe que está en la gloria. El Espíritu Santo es el nexo entre nosotros y Dios. Así que vimos que Cristo es la autoridad mundial y es la autoridad de la iglesia, la cabeza de la iglesia. El tercer punto es el que prodiga dones. En el Nuevo Testamento, un don es una capacitación que opera el Espíritu Santo en el creyente, el cual mora. Es el Espíritu Santo el que obra en el creyente con el fin de realizar los planes divinos por medio de aquel que está viviendo, o sea, el creyente morando el Espíritu Santo dentro de él. La variedad de dones es ilimitada. No hay dos personas iguales que tengan las mismas condiciones. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. 1 Corintios 12, 4 al 7. Espera un poquito para que lleguen todos a la dirección. Bien, leo 1 Corintios 12, 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está dando al creyente? Le está dando un ministerio, le está dando un don, una capacitación para desarrollar su vida cristiana y servirle a Él. No todos los dones son iguales. Más adelante hay una variedad
de dones allí, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Pero cada creyente, cuando se le otorga algún don, aunque la bendición y el poder de ese don solo lo podrá experimentar cuando su vida esté completamente rendida a Cristo. Romanos 12 nos dice que tenemos que estar delante del Señor en sacrificio vivo, dice allí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, viene a ser mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú vas a entender el don que Dios tiene para ti, cuando tú vas a entender, cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón, pero tú tienes un deber que hacer, que lo dice aquí Romano: preséntate en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este mundo, transfórmate, cambia, sé una persona nueva. Y eso solamente lo hace un creyente. Solamente lo puede hacer una persona que entrega su vida a Cristo, que entrega su vida para que el Señor la modifique, la haga. Ahí mismo Romanos 12, versículo 6, dice esta palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué cantidad que encontramos aquí, pero hay mucho más. Es ilimitado. Los dones son ilimitados. En el sitio donde estás, como tú estás capacitándote, como el Señor te da y te otorga ese don, tú tienes que ministrarlo a los demás, a la iglesia de Cristo, servir al Señor. Si tú ves que tienes capacitación para enseñar a los niños, enseña a los niños. Tienes capacitación y el Espíritu Santo te llama para la música, hazlo. Si tienes el don de predicar, hazlo. De evangelizar, hazlo. De servir, hazlo. Y todo lo que hagas, hágalo para el Señor. Nunca para agradar a los hombres, porque si no, no va a servir ese ministerio. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene mucha necesidad de exhortación. Inmediatamente el Señor le habla a su corazón y entrega su corazón al ministerio. Entrega su corazón al Señor, porque esa es la obra que el Señor hace en nuestras vidas por su buena voluntad. La concesión de los dones no es otra cosa sino un ejemplo de la manera como el Cristo exaltado supervisa personal e individualmente a cada miembro de su cuerpo. Es el Espíritu Santo el que reparte estos dones espirituales a cada uno en particular, y fíjense la frase que dice ahí: como Él quiere. No es como tú quieres, sino como Dios quiere. Una de las cosas que me pasaba y me pasa muy seguido, y me vuelve a pasar una y otra vez, y algunos de ustedes me lo dicen: no quiero hablar en público. Yo era una de esas personas y soy una de esas personas de no quiero hablar en público. ¿Y qué estoy haciendo hablando en público? ¿Cómo que llegué a hablar en público? Es que me moría de vergüenza y me muero de vergüenza muchas veces y no se nota, pero a veces estoy muy nervioso antes de llegar a predicar. He escuchado de algunos de ustedes que dicen: no quiero hablar en público, no. Uno me decía el otro día de ustedes: no me haga hablar en público. Yo recuerdo cuando el Señor llamó a Moisés, y Moisés decía: no. ¿Qué decía Moisés? Soy tardo para hablar. Era tartamudo. Dice: no, Señor, ¿cómo yo voy a ir al faraón a hablar? Y yo soy tardo para hablar. Sí, el tardo para hablar dejó de ser tardo. Porque después de que habló un tiempo su hermano a faraón, hablaba él directamente. Cuando tenía que hablar con el público, hablaba él. Y llevó 1,5 millones de personas por el desierto, él, el tártaro. El que decía: no, que no. El Señor puede hacer una obra en ti. Tú no tienes que ver las limitaciones físicas que tiene, porque eso está en la cabeza.
Mi nieto David tiene un problema con las escaleras y con... Entonces, cuando llegamos ayer a un velero, le digo, David, tenemos que cruzar ese puentecito que está ahí. Ya de entrada me dijo, en casa no voy porque tengo que cruzar un puentecito. Entonces le digo, mira David, la manera de cruzar ese puente, vos mirá para adelante, no mires el agua. Mirá para adelante y dale. Yo no sé porque yo pasé primero, después pasó Lucas y él venía más atrás, no sé, pero él pasó. Pero cuando fue a salir, me llamó la atención que él me clavó la mirada y yo le clavé la mirada. Digo, no me dejes de mirar, incluso sin importarle que había un puentecito entre el barco y el muelle. Y pasó bien. Y yo le digo siempre, esto está a la cabeza, ¿no es cierto, David? A la cabeza. Si uno piensa que va a caerse al agua, se cae. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a caminar en el agua y después se empezó a hundir, porque en la cabeza de él estaba, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿No? Un flash de vino. Y estaba caminando por el agua como el Señor y de repente se empezó a hundir y le dijo, Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste? Le dijo el Señor. Las cosas muchas veces, las limitaciones las tenemos nosotros, somos nosotros. Yo digo que tengo una frase yo para eso y esa persona está adentro de un Tupperware. ¿Sabes lo que es adentro del Tupperware? Está adentro del Tupperware. Se metió ahí adentro y dijo, esto es lo que yo soy, no hago esto, no hablo, no hago, no, todo no. Está dentro del Tupperware. Bueno, después me pasa el Tupperware me pasa la puntita de la propaganda. Sí. Bueno, le digo Tupperware porque lo usamos mucho, ¿no? Bol. Una persona que está en el Tupperware no quiere hacer nada, o se pone él mismo las limitaciones. No se pongan las limitaciones. El Espíritu Santo dice que da dones y reparte con liberalidad. Yo recuerdo la primera vez que tuve que predicar allá en Merlo, y había un teatro, y había muchas personas, y muchos pastores, y si yo sé que hay muchos pastores en la congregación, como que no me gusta mucho hablar en público, ¿no? Y me temblaba todo. Pasé una noche espectacular. Entre una cosa y la otra, y mi esposa que me animaba, y yo que estaba destrozado. Todavía se me ocurrió cantar, que canto horrible. Y canté un especial mientras mi esposa tocaba el piano. Ella tocó precioso, pero yo canté horrible. Muerto de miedo y después tuve que predicar. Ese fue el día que dije, trágame tierra. No quiero ir a predicar. Señor, no quiero, pero tengo que hacerlo. Y después que lo hice me sentí feliz, porque muchas veces se lo digo a los hermanos, ¿no?, que me dicen eso. Digo, una de las cosas que paso siempre es mucho nervio, pero cuando empiezo a predicar se me van todos. O en un lugar donde no conozco, o en un lugar donde no sé quiénes son, y me cuesta. Soy tímido en ese aspecto. Y usted dirá, pero pastor, usted parece que no tenga nada de tímido, ¿sí? Porque estoy en un lugar medio conocido. Pero me cuesta. Pero tengo que vencer esa barrera, porque sé una cosa, el Señor me llamó para predicar su palabra y tengo que predicarla. Debo hacerlo. Si el apóstol me es impuesta necesidad, tengo que hacerlo. ¿No arde en ti, en tu corazón, el servir al Señor? ¿No arde en tu corazón desarrollar el don que Dios te dio a ti? ¿No estás deseando estar en el ministerio? Yo recuerdo que estuve un año antes de venir a Maldonado en las bancas. Para mí fue terrible, pero me sometí al proceso. Y el pastor me decía, quédate ahí, tomate un año sabático. Yo me mordía todo por predicar. Recuerdo que le dije, mira, tengo una serie de lesiones, de predicaciones. Dice, ¿cuántas son? 3. Pobre pastor, le agarré 3 domingos seguidos y después me sentí mal. Digo, yo le estoy sacando el lugar al pastor y no debo hacerlo. Y él me decía, no pasa nada, dale. No, pero pastor, vos sos el pastor, yo no soy el pastor. Pero me decía, dale para adelante. Y terminé la serie de predicaciones, y eran 3 domingos seguidos. Pero después que me di la oportunidad del Señor otra vez de poder venir acá a Maldonado, yo dije, no me quiero tomar ningún año sabático más, porque me sentí mal. No es por alguno que hoy está en los bancos, por favor, no se sientan mal. Sométase al proceso. Yo lo pasé. Y es bueno, ¿no? Renova fuerza, aprender lecciones de vida, aprender a escuchar a otros pastores también, aprender a someterte a la autoridad de otro. Todo es bueno, todo es importante en la vida, pero no escondas tu don.
No lo escondas. Desarrollarlo, ponerlo en las manos del Señor. El Señor está deseando usarte a ti. En cuarto lugar, el Señor está haciendo un ministerio de intercesión. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia de intercesión? Juan. Vamos, hermanitos queridos. No me dejen pegado, que se lo digo siempre. ¿Cuál es el capítulo de intercesión? Juan capítulo 17. El ministerio de la intercesión. El Señor tiene el ministerio de la intercesión. Comenzó a salir desde aquí de la tierra cuando en Juan capítulo 17 intercede por la iglesia, por los discípulos, y lo continúa a favor de los salvos. No de los perdidos, sino de los salvos. Vamos a ir a Juan 17, versículo 9. Es todo el capítulo, pero no lo voy a leer todo. Voy al versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Por quién intercedió el Señor? Por sus discípulos. ¿Por quién intercede el Señor hoy? Por nosotros. Lo está continuando la intercesión en el mismo cielo, a la diestra del Padre. El versículo 20, de ahí dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros, ¿no? Porque nosotros creímos por los discípulos, porque ellos predicaron y hasta ahora ha venido el Evangelio a nosotros a través de los misioneros, a través de los pastores. Benditos sean los misioneros y benditos sean los pastores. La obra suya como intercesor se relaciona con la debilidad, la incapacidad, la inmadurez de los santos que están en la tierra, con aquellas cosas que no pueden resolver. El Señor está hablando por ti, a su Padre Celestial. El Señor está hablando por mí. Él conoce las limitaciones de nosotros, conoce las estrategias del enemigo y ha llegado a ser el pastor y obispo de las almas. El cuidado que él tuvo de Pedro sirve de ilustración para esta verdad. La intercesión de Dios, de Cristo, no solamente es efectiva, sino también es permanente. La efectividad de la intercesión de Cristo para preservar al cristiano es absoluta. Él puede salvar perpetuamente, dice en Hebreos 7:25. Es decir, salvar y cuidar a los salvos para siempre, a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Y por esa razón tiene el privilegio de la intercesión. Intercesión. ¿Sabe lo que es la intercesión? ¿Cierto? Interceder por otra persona. Usted puede ir y hablar a una persona cuando le piden recomendaciones y dice: fulano de tal, ¿quién es? Ah, mirá, esa persona vos podés confiar, etcétera, etcétera. O no podés confiar en esa persona. La intercesión vendría a ser que sí le va a dar la recomendación. Va a hablar por esa persona. Es lo que hacen los abogados, ¿no? Cuando uno va al abogado. Y bueno, en quinto lugar tenemos a Cristo como abogado. Los hijos de Dios cometen pecados a menudo que pueden separarlos de Dios. Pero si no fuera por nuestro abogado, por la obra que Él realizó en su muerte, el efecto que causa el pecado en el cristiano sobre él mismo desde que le hace perder la comunión con Dios, le hace perder el gozo, le hace perder la paz, le hace perder el poder a un creyente. Cuando un creyente está en pecado, pierde la comunión con Dios, pierde el poder, pierde la felicidad, pierde paz. Pero Cristo puede restaurarlo. Y esa es la idea de nuestro Señor intercesor. Esa es la idea de nuestro abogado, que Él hable a su Padre Celestial por nosotros. Pero algo tenemos que hacer primero.
Y Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan 1:9 lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Cómo es que yo me podría liberar? Una vez siendo cristiano, me puedo liberar. He caído en el pecado, confiesa tu pecado. No a los hombres, a Dios. Y el Señor te va a perdonar porque su gracia es infinita, su misericordia es grande. Y Él es tu sacerdote, es tu abogado, y esto es lo que realiza Cristo. Hay absoluta seguridad para el Hijo de Dios, aun cuando no está andando correctamente en el camino cristiano. Un abogado es el que defiende la causa de otra persona en el tribunal. Como abogado, Cristo se presenta en el cielo en defensa de nosotros. Que Él nos defiende delante del Padre. También va el acusador de nosotros. Lo hemos visto en el libro de Job. El acusador iba a acusar a Job. Y lo acusó. Pero Cristo, nuestro abogado, nos defiende. El acusador no cesa de acusarnos. Él está mirando y observando nuestra vida y va a acusarnos delante del Padre. ¿Sabes una cosa? El fulanito ese que está haciendo, mirá lo que está haciendo, mirá lo que está viviendo, mirá cómo está haciendo la cosa. Él nos va a acusar de nuestros actos al Señor. Pero Cristo puede decir en ese momento, pero yo morí por Él. Yo ya pagué la culpa. Él es libre de culpa. ¿Me estás entendiendo? Tú tienes una ventaja al ser hijo de Dios. Estás asegurado por todos lados. Debes mantener esa buena relación con el Señor. Para el cristiano el pecado puede ser insignificante, pero Dios Santo no puede tratarlo con liviandad. Un pecado severo en la tierra puede ser un gran escándalo en el cielo, sin necesidad de que el cristiano arrepentido lo solicite. El abogado defiende la causa del Hijo de Dios que ha cometido pecado. Él defiende a los suyos aplicando esa sangre eficaz. Esto no da al cristiano derecho a pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. En sexto lugar, Cristo está preparando, dice, mansiones celestiales. Dice que uno de los trabajos del Señor es del constructor. Evidentemente, Él estima que ninguna morada de esta es adecuada para la esposa. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí que ha resuelto preparar, dice, mansiones, que sea la más gloriosa de la creación de Dios en la actualidad. Y en ese trabajo se está encontrando ahora, en este momento. Por último, encontramos a Cristo expectante. La actitud de Cristo mantiene hasta su regreso a buscar su iglesia, y esto es importante. Él decía que solamente el Padre sabía cuándo iba a volver a buscar a su iglesia. Él está esperando expectante el día que ha de volver. Como decía en el libro de Hechos, capítulo 1, los ángeles, así como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Entonces derrotará, dice, a todos sus enemigos, y esto sucederá cuando Él venga en su segunda venida. En conclusión, vemos entonces lo que Cristo está haciendo en el cielo y lo que va a hacer cuando regrese. Primero, ejerciendo la autoridad mundial universal. Segundo, como cabeza de la iglesia. Tercero, que nos prodiga dones a los cristianos. Cuarto, Cristo en el ministerio de la intercesión. Sexto, como abogado. Séptimo, preparando mansiones para su iglesia. Y último, séptimo, Cristo esperando expectante a volver a la tierra. En Apocalipsis nos dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el Cristo a que nosotros creemos, el Cristo que nosotros adoramos, al cual nosotros esperamos para que Él nos lleve a su preciosa mansión, para que Él nos lleve a su gloria. A ese Cristo nosotros nos sometemos. ¿Hay otra esperanza mayor en la tierra que esta? No la hay. Hoy en día estamos sometidos a una cantidad de publicaciones políticas que nos prometen el cielo y la tierra. Vótenme a mí que yo les voy a solucionar todos los problemas. El otro dice lo mismo. Vótenme a mí que la vida
con nosotros va a ser mejor. Y el otro salta y dice, y conmigo va a ser aún mejor. Y vos vas a ir el domingo que viene a votarlo y a pensar de que tu vida va a cambiar y de ahora en adelante todo va a ser maravilloso. Te vas a encontrar de que todos son mentiras, falsedades y no van a lograr nada y las cosas no están bien porque de arriba hay alguien que escuchó, vio, observó y vio que Uruguay está en la decadencia espiritual y si no se arrepienten de sus pecados, Él no va a bendecir a Uruguay. ¿Qué nos toca a nosotros como uruguayos? Arrodillarnos y orar. Por favor, les pido, creyentes, esta semana oren con toda la fuerza, oren, algunos dicen oren fuerte, ¿no? Yo no uso esa frase, pero orar con todo el corazón, que el Señor pueda guiar a los uruguayos de lo que hay, lo mejorcito para cada uno de nosotros y que sea de bendición para la iglesia también, que podamos seguir trabajando y haciendo las cosas como el Señor quiere. Pero oren porque están confundidos, están enloquecidos. Y eso dice la palabra del Señor. Cuando se olvidan de Dios, Dios confunde a la tierra. Y cuando hay pecado en una nación, peor todavía. Si no, lean la Biblia y aprendan. Si no se arrepienten de sus pecados, voy a herirlos. Pero si se arrepintieren, los voy a bendecir. Aquí ningún político tiene la solución de nada. La tiene Cristo, la tiene Dios. Y si usted no obedece al Señor, su vida, su familia, su iglesia, su nación, no van a ser bendecidas. Si usted obedece al Señor, tiene respeto de Dios y obedece al Señor, usted es parte de esta nación, es parte de esta vida, usted es parte de las elecciones, usted es parte de toda esta sociedad. Demuestre que usted ama al Señor y ore por esta nación. Ojalá que el Señor nos bendiga y el domingo que viene podamos tener una bendición en nuestro gobierno. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias porque no nos ha olvidado. Te damos gracias porque Él es la cabeza de la iglesia. Te damos gracias porque es nuestro Salvador, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, el que va a venir a buscar a su iglesia, el que nos va a llevar a su eterna gloria. Señor, gracias por esas mansiones celestiales y por todo lo que al creyente le toca o le corresponde. Gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.